Es hora de retocar mi cabello. Hola, ¿qué tal, stylers? Ahora vamos a retocar el crecimiento del cabello, pero sin usar polvo de colorante. Para aclarar el crecimiento vamos a usar 2 tonalidades de tinte, más aparte un 000. Y para depositar color en el resto del cabello no vamos a implementar peróxido. Y bueno, ahora sí, sin tanto rollo, vamos a ver cómo es que se prepara y cómo es que se aplica. Para aclarar el crecimiento del cabello, voy a usar el tinte Reflex en color cobre. Voy a agregar medio tubo en el bol. También voy a usar el tinte dorado cobrizo. De este voy a agregar un cuarto de tubo. Mezclamos los tintes. También vamos a usar el super aclarante 000. Vamos a usar un cuarto de tubo. Volvemos a mezclar todo súper bien. Como penúltimo paso vamos a usar peróxido de 30 volúmenes. De este vamos a agregar la botella completa de 135 mililitros. Mezclamos todo hasta que quede súper bien integrado. Y ya por último implementamos Coolplex. De este vamos a agregar el sobre completo. Ahora sí integramos todo lo mejor posible sin que queden grumos. Como pueden ver, ya tengo bastante crecimiento, tengo de 2 a 3 centímetros y ahora me toca retocar y aclarar el crecimiento. Y lo voy a hacer con el cabello limpio, pero cuero cabelludo sucio. O sea que nada más debe de tener los aceites naturales generados en un día o 2 días antes. Y como siempre voy a empezar de atrás hacia adelante, tomando secciones de 1 centímetro a 1,5 centímetros de grosor. Y la aplicación solamente la voy a hacer en el crecimiento, en el cabello virgen, sin tocar para nada el resto del cabello. Ya que terminamos con la parte de atrás, ahora vamos a pasar con los laterales. La aplicación en los laterales va a ser 1 y 1, un lado derecho, uno izquierdo, uno derecho, uno izquierdo. Recuerda siempre ser generoso con la cantidad de producto, ya que no queremos que nos queden lunares o nos queden parches. Ya que terminé de aplicar el tinte, lo voy a dejar reposar no más de 45 minutos o hasta que se empareje con el resto del cabello. Voy a enjuagar con suficiente agua fría, champú y acondicionador. Como pueden ver, así me quedó el crecimiento del cabello. Un cobrizo dorado bastante parejo al resto del cabello. Si no estuviera deslavado el largo del cabello, no tendría que hacer un depósito de color, ya que la altura de color quedó bastante pareja a lo largo del cabello. Para depositar color al cabello vamos a necesitar una mascarilla capilar. Puedes implementar cualquier mascarilla capilar que tengas a la mano. También vamos a necesitar tinte naranja fantasía. De este vamos a agregar medio tubo. Hay que mezclar cada producto que agreguemos a la preparación. También vamos a usar tinte amarillo neón. De este vamos a agregar un cuarto del tubo. Seguimos mezclando. También vamos a implementar tinte fantasía rojo. De este vamos a agregar un octavo de tubo. Volvemos a mezclar la preparación. Agregamos tinte semipermanente violeta. De este vamos a agregar 1 centímetro lineal. Mezclamos todo súper bien y ya por último vamos a agregar aceite con argán. De este solamente vamos a agregar unas cuantas gotas y volvemos a mezclar todo súper bien. La aplicación la voy a hacer desde atrás hacia adelante y desde el crecimiento hasta las puntas. Voy a tomar secciones de medio centímetro a 1 centímetro de grosor. Entre más delgadas sean las secciones, el color va a quedar mucho más parejo. Aparte te vas a evitar que quede manchado o que quede con lunares. Ya que terminé con la parte de atrás, ahora voy a pasar con los laterales. En los laterales vamos a ir intercalando los lados. Va a ser 1 y 1, uno derecho, uno izquierdo, uno derecho, uno izquierdo. Make some progress, I can see that they compare. I think
Ya que terminé de aplicar el tinte, lo voy a dejar reposar 45 minutos. Voy a enjuagar solamente con agua fría, no voy a usar champú ni acondicionador. Como pueden ver, así me quedó el cabello, me quedó un color bastante parejo. El crecimiento aclaró bastante bien y eso que usé solamente un cuarto de tubo del 000. Y para el resto del cabello, para revivir el color, implementé tinte fantasía con un toque de violeta. La violeta fue para apagar un poco ese reflejo naranja chillante de ese que caracteriza a los tintes fantasía. Y me quedó un tono, por así decirlo, cobrizo natural. Espero que les haya gustado esta técnica para aclarar el crecimiento y depositar color en el resto del cabello con un toque de violeta. Si tú ya sabías esta técnica de aclarado, de crecimiento, de combinar tintes, me lo dejas saber aquí abajito en los comentarios qué te pareció, te gustó, no te gustó o prefieres el polvo de colorante. Y de pasadita no te vayas a seguir sin reventar el botón de me gusta, compartir este video y seguirme en todas mis redes sociales, ya que me encuentras como Liz Style, y nos vemos en el siguiente video.